vamos a destruir los mitos sobre conseguir trabajo. Ocupas 20 proyectos para que te contraten, ¿cierto o falso? No, falso, toda falsedad. Es más, cambiar de empresa es una ruleta. O sea, tú no sabes cuál va a ser tu jefe, no sabes cuáles van a ser las expectativas, no sabes cuál es el objetivo del negocio, no sabes quién va a ser tu team. Eso es una ruleta. Si tú en la entrevista llegas sin preguntas, por más bobas que parezcan, si tú llegas sin preguntas, eso demuestra pues, que no tienes tanto interés, ¿no? O sea, quieres el trabajo, te publicaste, estás en la entrevista. Pónganse en la situación donde ustedes ya son un colaborador de la persona con la cual están entrevistando, ya son un compañero. Piensen que ese sistema que le están poniendo a hacer es un bug en producción a las 3 de la mañana. Y en un equipo es fundamental que vos sepas decir, no sé. O sea, ¿por qué tenemos que saber todo? No tenemos que saber todo. O sea, somos humanos, no vamos a saber todo nunca. Particularmente a medida que uno más entiende cosas, más sabe que uno no sabe. Es una paradoja si vos sos líder, porque no sos moneda de oro, no a todo el mundo le vas a encantar, no todas las decisiones que vos vas a tomar le van a encantar a todo el mundo y tenés que tener la habilidad de poder comunicarlas. Entonces, si tú no eres una persona con la cual uno es capaz de comunicarse, va a ser muy difícil que puedas seguir subiendo y va a ser muy difícil que puedas empezar a contribuir lo máximo que puedas contribuir. Cuando ustedes quieran subir, a medida que ustedes más quieran subir, más tienen que estar conectados con el negocio, por favor. Más tienen que estar conectados con el negocio. Muy buenos días, tardes, noches a todos. Bienvenidos una vez más a Desde los Datos. Soy Omar Valdez y hoy vamos a destruir los mitos sobre conseguir trabajo. En este episodio, ¿qué es lo que vas a descubrir? Es el mapa completo de contratación, el cómo utilizar tu currículum, el LinkedIn también, secretos de entrevistas, diferencias críticas y cómo abordarlas, y qué hacer también después de una entrevista de trabajo. Aquí voy a estar con nosotros Santiago Puerta. Tengo el gusto de conocerlo. No hace mucho, pero él se autoconsidera como semi-senior. Creo que está catalogado como semi-senior, pero para mí es todo un senior desde la experiencia, tanto conceptual, de teoría, de práctica. Y aquí, corrígeme, Santiago, tengo entendido que tiene experiencia en ingeniería de datos, machine learning, inteligencia artificial, pero si quieres tú date la introducción, lo que resta. No, claro que sí, Omar, muchas gracias pues ante todo por la invitación aquí al podcast y bueno, ojalá sea de provecho para la audiencia y podamos responder pues como preguntas que surgen bastante entre los que vamos a entrevistar, pues que yo también he tenido la experiencia de ser entrevistado, así como un poquito de entrevistar. Entonces la idea es que hablemos como de eso, más que todo como para presentarme, ¿no? Mi nombre es, como decía, Santiago Puerta. Yo en este momento estoy estudiando 2 carreras, ya acabo de terminar una hace poquito que fue sistemas y estoy estudiando otra que es ciencias de datos. Como decía, he tenido la experiencia pues de trabajar como ingeniero de datos, como machine learning engineer y también como analista de datos al principio. O sea, yo empecé analista de datos, ya después pasé a ingeniería de datos y finalmente pasé a machine learning engineer. Pues como tú decías, en mi título yo soy semi-senior, por eso digo pues que soy semi-senior, pero bueno, realmente si consideras pues que más está bien y muchas gracias de verdad ahí por el halago. Realmente mi título, pues como dices, Machine Learning Engineer, pero en este momento en el equipo estamos investigando más que todo temas de inteligencia artificial generativa, por lo cual yo me consideraría más como con funciones de pronto de un AI Engineer, que ya después vamos a tocar más a fondo pues como eso, ¿no? Entonces sí, eso como por mi presentación. Va súper, sí, es lo que comento, que es cierto que tu título tal vez actualmente es semi-senior, pero es otro tema que hablar. Pero vamos con los temas a platicar. Antes de hablar de conseguir trabajo, de cierta forma, como necesitamos un poco de introducción, que tú, Santiago, has estado tanto en ambos lados de la mesa, tanto siendo entrevistado como entrevistador. ¿Cómo es el proceso típico hoy en día o que te ha tocado de hacer entrevistas? Perfecto, no, yo ahí lo que sí quiero empezar a decir es que varía mucho de empresa a empresa, ¿no? Hay distintas rondas. Si por ejemplo tú te vas a ir a las Big Tech tipo Google, Amazon, Facebook, Meta, pues en este momento ellos tienen más rondas generalmente pues que una empresa normal tradicional, ¿no? Hay unas empresas que tienen más rondas, otras que tienen menos rondas, básicamente lo que estoy tratando de decir.
pero generalmente hay como varios estadios donde uno se encuentra, ¿no? La primera es donde tú tienes que ir al job post, a donde te aparece la descripción del job en LinkedIn, ir a aplicar, y ahí es donde estás como con recursos humanos y demás, y lo que necesitas es que pases la primera fase. Para mí eso es como lo más complejo, ¿no? Porque requiere de tener un CV muy bueno que llame la atención al entrevistador. Si quieres, ahí ya vamos un poquito más consejos de cómo hacer ello y pues como qué colocar en el CV o qué metodologías utilizar para ello. Pero bueno, el primero de esos pasos es que el entrevistador realmente sí va a valor en ti o que tú veas pues que sí logre comunicar tu CV, que tienes un valor agregado. Ahí lo único que puedes hacer es mejorar tu CV. De resto es suerte, sinceramente. O sea, como yo lo veo, es suerte. Suerte de que tu CV sea bueno, pero eso es trabajo tuyo y suerte de que el entrevistador vea que hay valor agregado para la compañía en tu CV. Ya después de ahí tú pasas a una primera ronda con recursos humanos, donde vas a hablar entonces pues como de qué vas a hacer en el puesto, lo que esperan de ti, temas de como afinidad cultural con la empresa y demás, ¿no? En esa entrevista ya también vamos a dar pues como otros consejitos de cómo pasarla. Realmente eso también tiene que ver mucho con temas de demostrar interés. Lo que decía, pues, es demostrar interés y demostrar que por lo menos se sabe alguito de la empresa. No tienes que tener idea de los números de la empresa, que hizo el año pasado, lo que sea, pero sí cuál es el objetivo del negocio, cuál es la visión del negocio y demás. Ya vamos a tocar, pues, como lo importante que es saber del negocio en realmente la profesión de nosotros, pues, a la hora de que uno quiera escalar. Y ya después de ahí ya pasas a las rondas técnicas. Y esas rondas técnicas ya cada vez, entonces lo que tú vas haciendo, pasando esas rondas es reduciendo la probabilidad de que la suerte te pegue ahí. La ronda técnica ya es solo tú contra otros candidatos, pero, o sea, tú haz lo máximo que tú puedas para poder pasarla y ya de ahí entonces es pues sí, lo que sea, porque ya tú diste lo que se podía para poder pasar esa ronda técnica. Esa ronda técnica se divide en muchas rondas de entrevista. Generalmente, como me ha tocado, primero tiene una ronda, pues, como una entrevista con la líder del proyecto. Con el líder del proyecto, entonces también se ve, pues, como el fit cultural de uno con el proyecto, le comunican a uno cosas del proyecto, qué es lo que se va a estar haciendo, más o menos quiénes son como sus compañeros, qué van a estar haciendo, como el objetivo de ese proyecto particular y demás. Básicamente, lo que se toca en la primera fase. Ya después se pasa a otra ronda, que es la ronda técnica. Y ahí, entonces, hay muchas rondas técnicas. Entonces, se puede hacer una ronda de System Design, se puede dar Code Review, puede haber temas de proyectos, puede haber temas de Code Review, pues como Code Review sincrónica, Code Review asincrónica, hay un montón de formatos distintos de esas rondas técnicas. Y ya finalmente, pues entonces llegas a un job offer o, o lo que haces también desde la job offer es que tú con el equipo en el cual vas a estar entrando, lo que haces es como mostrar la técnica, mostrar tu review, mostrar el tema System Design, hablarlo con el equipo para que ellos lo que quieren ver ahí, lo que vamos a tocar y vamos a andar en eso, es como tú cómo piensas. Realmente no tiene que estar bien, sino que es ver tú cómo piensas, cómo interpretas y cómo resuelves el problema. Y ya después de ahí lo que haces es una última reunión, te hacen la job offer, esta va a ser tu oferta, esta va a ser tus salarios, tus condiciones. Básicamente es como el proceso que he visto. Santiago, ahorita me comentas de el cómo tú entrevistando, cómo tú evalúas a alguien, cómo piensa. Eso es, desde mi perspectiva, que también me ha tocado entrevistar, es que cambia dependiendo de cómo la persona termina afrontando el problema, cómo te va desarrollando paso a paso qué es lo que debe de hacer, porque no me dejarás mentir que a veces pasa que le planteas un problema y te empieza a decir, utilizo cierta tecnología y tal, y te empieza a ir by the book, en vez de atacar el problema. Y como encapsulando un poco más lo que comentas del proceso, con tus roles que has tenido o experiencia, por llamarlo así, o sea, ¿esto es igual para todos los roles de datos o hay diferencias clave? A lo que quiero llegar es, claro, un analista de datos no lo vas a comparar con data engineering, pero ¿qué diferencias puntuales hay o qué es como que lo más corto o efectivo que tú dirías, esto es aquí, esto es acá, o de plano es muy diferente? Claro, mira, yo he tenido, como les comentaba pues ahorita, la experiencia de hacer de todo, pues como análisis, ya después ingeniería de datos, ya después temas de machine learning, y realmente la diferencia en las entrevistas es sustancial. ¿Sustancial en qué estilo? En lo que buscan de un rol o de otro.
Por ejemplo, en un rol de un analista uno no busca tanto profundidad de conocimientos de temas de software o de ingeniería de software, sino que uno busca más como temas de análisis, temas de estadística, temas de conocer cómo interpretar la información, cómo visualizarla, además. Eso es lo que se va a buscar preferencialmente en un analista de datos. Obviamente también depende mucho de las compañías. Hay unas compañías que entonces van a buscar gente que sea un todero, o sea, que haga un poquito de todo, y el rol que le van a poner es un analista, pero realmente tú terminas haciendo de todo. Depende mucho de la compañía, pero en mi experiencia, lo que se busca de un analista, al tú diferenciar los roles, es más una persona que entienda la información, sepa SQL, o sea, sepa interpretar esa información, sepa diagnosticar o comunicar esos insights, que eso también tiene mucho que ver con visualización de la información, lo que nos hablaba en la reunión pasada el compañero pues, que estuvo en el podcast pasado. Y ya después se va a buscar en un data engineer más temas de software, no tanto como un analista. Y en un machine learning engineer lo que se busca es como la conjunción entre los dos, también temas de software, pero también temas de machine learning. Y en un científico de datos es otra cosa completamente distinta, que se busca más es el tema de ciencia. En ingeniería hay un problema y es que en ingeniería muchas veces hacemos las cosas porque está demostrada que es bueno hacerlas. Entonces, nosotros aplicamos patrones de diseño porque son altamente aplicados y se han utilizado mucho en la industria, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, bueno, ese patrón se usa bajo este caso porque me ha servido muchas veces. En ciencia no se puede hacer eso. En ciencia, todas las decisiones que vos tomes tienen que estar fundamentadas bajo el método científico, preferentemente. Entonces, investigué esto, llegué a esa conclusión porque estos datos me dijeron esto. Es más, yo tuve un problema en la entrevista técnica y es que yo supuse muchas cosas y no las verifiqué, y era de ciencia. Fue uno de los que me entrevistaron, el entrevistador que me dijo, hey, pero tú supusiste esto, ¿por qué? Porque quisiste. Y entonces tocó decir que sí, porque realmente yo no lo había hecho pues con el método científico como se debería de hacer. Entonces es un problema que muchas veces uno al pasar de ingeniería a ciencia es muy probable que se encuentre. Entonces siempre recuerden que cuando vayan a pasar a ciencia, ustedes la idea es que validen todas las suposiciones que tengan. O sea, la idea es que no hayan suposiciones. Va a haber momentos donde no va a ser práctico uno evaluar absolutamente todo, pero por lo menos si tienen suposiciones digan, bueno, yo lo supongo porque sí, literalmente. O sea, no se inventen cualquier cosa, digan, yo lo supongo porque sí. Supongo una distribución normal, o supongo que estos datos son así, supongo eso y supongo lo otro para hacer el experimento, pero déjenlo explícito. En ciencia es muy bueno que dejen sus suposiciones explícitas, para que cuando otra persona que vea y evalúe el experimento pueda saber qué se supuso, qué no, qué se evaluó y qué no. Básicamente es eso. Entonces, la diferencia entre roles es muy clara. Un analista más como para el análisis de datos, encontrar insights, analizar la data. Un data engineer es completamente distinto, es más tema de mantenibilidad, pipelines, de poder mostrar la data, montarla la data de un lado para otro, las arquitecturas de datos y demás, con todo lo que eso conlleva. O sea, data engineering parece que es montar lados de un dato a otro, pero eso conlleva un montón de boleos y no me vas a dejar mentir, Omar. Y ya finalmente es ciencia de datos y machine learning, que es pues uno saber modelos, machine learning es más de saber poner los modelos en producción y ciencia es más de saber qué modelo usar y cómo poder moverlo que si se comporten a la realidad que yo quiero predecir en el mundo. Excelente, Santiago. Ok, ahora pasamos al bloque cómo llegar a la primera ronda, que es, nos hizo un poco de intro ahorita cuando comentaste el mapa, ya tenemos el mapa de que es alto nivel. Uno se pregunta, ¿cómo logro que me llamen? Empezamos por el currículum. Tú, ¿qué has visto? A ver, a los que han entrevistado, ¿qué es lo que ves? Ok, perfecto. Bueno, uno, cabe decir que pasar esta primera ronda, como les había dicho al principio, para mí es lo más complejo, porque tienes que tener una CV muy buena y también que se alinee mucho al puesto y también que el reclutador vea valor en tu CV, que es como lo más complejo que hay, ¿no? Entonces, hay algunos tips que a mí me han dicho en la carrera, en la universidad y también pues que hablando con otros compañeros de recursos humanos que trabajan en ello, y ellos lo que me han dicho es, bueno, número uno, no hagas su hoja de vida larguísima, no tienen tiempo para leer 4 o 5 páginas, o sea, si tienes mucha experiencia, máximo 2, pero lo ideal para mí, particularmente para mí, lo que yo recomiendo es una página, donde en una página tú resumes absolutamente toda tu experiencia y acuérdense obviamente de no tener una hoja de vida hiper mega grande para todos los puestos posibles, sino adaptarla para la publicación particular que ustedes quieren. Porque generalmente cuando uno es data engineer, o uno particularmente a mí, me ha tocado hacer cosas de machine learning, también como temas mucho de software. Si ustedes quieren pasar de data engineer a backend, enfoquen más la hoja de vida con temas de backend. Y si quieren pasar a Machine Learning Engineer, Machine Learning, ciencia de datos y demás, se enfoque más la hoja de vida por el tema de Machine Learning. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si les tocó optimizar temas de jobs, Apache Spark, temas, por ejemplo, de que un job estaba fallando y tocó optimizarlo o lo hicieron mucho más veloz. Generalmente eso es más ligado al backend. En Machine Learning Engineering sí se hace, pero no es tan importante, no es tan impactante como montar un modelo en producción.
Si ustedes en Data Engineering le tocaba transformar y colocar la data para que un modelo lo consumiera, eso es más ligado a Machine Learning Engineer. Entonces pueden colocar eso en caso de que quieran pasar un puesto de estos, pues, de inteligencia artificial, Machine Learning y demás. A eso es lo que me refiero. También otra de las cosas que yo recomiendo mucho es dedíquenle tiempo a pulir la hoja de vida y actualizar las experiencias que ustedes tengan. ¿Esto cómo se hace? A mí me gusta aplicar mucho el método STAR, que es como para tú poder describir tu experiencia basado en una acción que te tocó, una tarea, el resultado que te dio esa acción en particular. Entonces, por ejemplo, había un job de Apache Spark que se estaba demorando una hora. Yo lo optimicé y quedó en 20 minutos. Entonces, una reducción del, suponiendo 50%. Yo sé que es más, pero supongamos que fue una reducción del 50%. Entonces, yo lo que hago es, había un job de Apache Spark, digo la tecnología, digo qué es lo que estaba pasando, la tarea que me dio y cuál fue el resultado de esa tarea. Entonces, optimicé el job de Apache Spark en un 80% del tiempo, algo así. Entonces, es una metodología que ustedes pueden buscar más pues, a fondo en Internet. Yo una vez la vi en una hoja de vida de un man de Microsoft que la publicó pues en LinkedIn y donde decía prácticamente pues que colocaras con bullet points, como les digo pues como la descripción de la tarea que hiciste, tarea, impacto, resultado. Es como más o menos la estructura pues que yo diría para la hoja de vida. Sin embargo, como les digo, a mí me parece que esta es la etapa más difícil, donde más para mí suerte se necesita y donde pues obviamente hay que cambiar la hoja de vida, pero también hay que tener la suerte de que el de recursos humanos sí vea pues que hay valor en tu hoja de vida entre toda la pool gigante más de vida que hay. Gracias ahí, Santiago. Para recapitular un poco el método STAR, para los que están viendo el video, es STAR, como estrella, STAR, y aquí me corrige Santiago, pero primero la situación es un contexto breve. Tampoco vas a andar publicando medio problema de situación y van a decir, no, ¿para qué lo leo? Sigue la acción, perdón, sigue la tarea, el task, que es ¿qué tenías que lograr? Ok, súper. Tercero es la acción. Es la I. Es después qué hiciste específicamente. Y por último, el resultado con el impacto medible. Esa es la gran diferencia. Ok, excelente. Mito, ocupas 20 proyectos para que te contraten. ¿Cierto o falso? No, falso, toda falsedad. Es más, yo cuando lo que hago es buscar los GitHubs de las personas, me gusta es más ver proyectos cortos, pero hondos. O sea, poquitos proyectos, pero donde tú puntualices y focalices en el proyecto, en ir escalando el proyecto. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con proyectos que son chiquitos, pero eso a mí como entrevistador no me dice que vos sabes cómo mantener un proyecto a largo plazo, cómo escalarlo, cómo hacer que sea más grande de lo que ya es, sino que pues sabes cómo hacer un proyecto chiquito y cómo empezarlo, pero no se sabe cómo escalar, ni se sabe cómo se escala, ni cómo mantenerlo, ni cómo hacer un montón de cosas, que realmente eso es lo que uno va a ir a hacer en la industria. Es muy charro porque yo hace rato leía pues que uno pasa mayor parte del tiempo leyendo código que realmente escribiéndolo, y eso realmente en empresas grandes, pues aparte de startups, sí que realmente es muy cierto. O sea, en empresas grandes vos lo que vas a pasar mayor tiempo es manteniendo el código. Entonces, entre más profundo sea el proyecto, entre más como cosas aprendas de ese proyecto particular y no hay un montón de cosas, a mí me dice más, particularmente como entrevistador técnico. ¿Y por qué me dice que vos sabes o sos especializado en una tecnología particular? Entonces vas a hacer algo de Machine Learning. Metele entonces temas de data drift, de cómo medir cuando los datos cambian, cómo hacer que el modelo se reentrene, un montón de cosas. O sea, ahonda un poco más en la rama particular que vos quieras llegar. Es como mi recomendación, en vez de tener muchos proyectos distintos. Super, ese mito ya descartado. Otro mito, poner sopa de letras de tecnologías. Ve su currículum y sabe Java, sabe PHP y te pone una tecnología. ¿Necesario, sí o no? No, no es necesario. También lo que decíamos anteriormente, o sea, si vas a enfocar a un puesto de Machine Learning, pues adaptarlo a Machine Learning. No hay necesidad que sepas 50.202 tecnologías, con que sepas manejar 2 o 3 muy bien, en el puesto se aprende. O sea, si vos ya sabes manejar TensorFlow, yo sé que tú puedes manejar Keras o puedes manejar otros frameworks pues, de Deep Learning, en este caso estoy hablando. O si sabes manejar Spark y sabes cómo funciona Spark por detrás, yo sé que vos sabes sistemas distribuidos. A lo que voy es que prioriza entender muy bien cómo funciona un framework, porque cuando tú entiendes muy bien cómo funciona un framework, ya sabes cómo traslapar ese comportamiento a otros frameworks. Entonces es más fácil entenderlos, aprenderlos en el puesto. Excelente. Otro mito. Aplicar el Easy Apply en LinkedIn es la mejor estrategia.
a todo, a lo que veas. ¿Cierto o falso? No, no, también falso, otra vez. Lo que se quiere es realmente hacer una hoja de vida o buscar el puesto que sí se alinee con tu experiencia y con tu expectativa. Yo sé que muchas veces uno tiene pues como ganas de trabajo, ganas o también necesidad. En caso de necesidad yo lo entiendo, donde tengas que aplicar a absolutamente todo, lo entiendo. Pero si realmente vos lo que querés hacer es simplemente moverte de puesto o moverte a una mejor empresa, lo que sea, trata de encontrar ese trabajo que sí se alinee exactamente, pues sí se alinee mayormente con tu experiencia, con tu expectativa, con lo que vos quieres, con lo que no. Y también una cosa que les voy a decir y es que cambiar de empresa es una ruleta. O sea, tú no sabes cuál va a ser tu jefe, no sabes cuáles van a ser las expectativas, no sabes cuál es el objetivo del negocio, no sabes quién va a ser tu team. Eso es una ruleta. Entonces, muchas veces la gente también cree que para poder cambiar como de rol o transicionar a otro rol es necesario cambiar de empresa. Yo lo que digo es, o sea, si ya conoces la empresa y te gusta donde trabajas, o bueno, o tienes como alguna expectativa razonable, unos límites tolerables pues de donde trabajas que te hagan sentir como cómodo en donde estás, no te pases. O sea, lo que necesitas es simplemente empezar a hacer acciones que te lleven a cambiar a ese rol, empezar a solventar necesidades de esa empresa, de ese rol particular, para que ya después llegues a hacer ese rol. Si en la empresa actual no puedes llegar a hacer ese rol, pues bueno, ya tienes la experiencia para poder pasar a otra empresa, porque en la empresa actual no puedes. Pero yo lo que recomiendo es, si tú ya tienes una comodidad o cierta conocimiento de la empresa donde te puedes mover, es mucho mejor que ir cambiando de empresa en empresa. A mí no me gusta tanto cambiar como tanto, sinceramente. Ahora entiendo gente que lo recomienda. Sí, de acuerdo ahí. Es un, por así decirlo, puede llamarse un misconception de que suele verse mucho en este rango de tecnología también, en el que estás cambiando mucho y así subes su sueldo. También tiene sus ventajas quedarse, pero eso sí, como comentas, si tú ves crecimiento en la empresa que estás actualmente y tienes los contactos correspondientes, vas a subir, es mejor que estar como en este caso, la ruleta. Y hablando de esto, el famoso networking, muchas personas dicen que es fundamental. Aquí lo que quiero preguntarte, Santiago, es, en cuestión de networking, ¿qué exactamente sería la forma correcta de hacerla? Porque una cosa es estar agregando a 1000 personas en redes sociales y uno puede llamarlo como networking. Esa es una opción que no creo que sea válida, pero tal vez sirva, tal vez no, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que sirve como networking? Eso depende mucho de que tú quieras. O sea, si en tu LinkedIn tú quieres que se vean 500 contactos o más, pues simplemente agrega a todo mundo. No funciona mucho pues como para realmente conseguir un trabajo, ¿no? Pero si tú quieres pues como que decir que tienes muchos contactos, pues es una estrategia válida, aceptar a todo mundo. Sin embargo, realmente para mí, o bueno, lo que me ha funcionado es, uno, a mí no me ha funcionado tanto pues como conectar con otra gente y demás, sí como para hablar y estar dateado de la industria y como entender también otros roles. Le he preguntado, por ejemplo, a personas que en este momento son backend, como que recomiendan estudiar, ellos cómo se están como poniendo pues como up to date con la industria, estar actualizados de lo que hay en backend y demás. Para hacer ese tipo de networking está muy bien, para un trabajo no es tan fácil. O sea, yo lo que recomendaría realmente vos simplemente preguntar como llegar a preguntarle a la otra persona como para entablar un diálogo con ella, no tanto como para pedir trabajo, porque pues es muy maluco. O sea, imagínate que te lleguen a tu casa a pedirte pues a la puerta trabajo. O sea, es como complejo, sería como maluco, sería como un poco aburrido, pienso yo, ¿no? Entonces no recomiendo pues como eso. Sí recomiendo como para poder entablar un diálogo o seguirlos. Hay mucha gente muy tesa que publica posts muy buenos de temas de inteligencia artificial, data engineering, machine learning. El mismo Mar también publica cosas muy bacanas. Últimamente está publicando artículos de Amazon, los resúmenes muy bacanos, me los he leído, súper bacanos. Entonces yo lo que recomendaría es como seguir a esas personas que están como, o bueno, dependiendo de tu estrategia, la mía es seguir a esas personas que tratan como de estar actualizadas en lo que pasa en la industria y lo publican, que es una forma de uno mantenerse actualizado. Es por mi estrategia particular, ¿no? Y es lo que recomendaría yo con el tema networking. Ahora, vamos a pasar a otra fase. Ya estamos en la parte de la señal, que está, cómo hacemos que te detecten. Ahora, el tema de, ya te llamaron. Primera entrevista con RH. ¿Qué buscan y cómo destacar? Que es la primera, pero tiene también su chiste. Claro. Omar, antes de eso, qué pena que interrumpa y como que cambie tanto el switch.
Y es que se me olvidó decir algo particularmente del tema de cambiar tanto de roles y subir tan rápido. Adelante. Hay que tener en cuenta también que cuando uno sube de rol, hay cierto periodo de impacto o periodo de entrenamiento. Entonces la idea es que cuando tú eres junior tienes un periodo de entrenamiento muy grande y esperan Ok. poco, medio impacto para ti. Cuando a medida que tú vas subiendo de perfiles, ese periodo de entrenamiento va a ser mucho más bajo y el impacto que esperan va a ser mucho más alto. Entonces, mucho cuidado con ir subiendo como locos a técnica líder, senior, temas de este estilo, porque muy probablemente se vayan a quemar, porque esperan. Periodo de entrenamiento es poquito, porque tú ya técnicamente, pues se supone que tienes las cualidades para hacerlo, y esperan un impacto muy alto porque te están pagando, uno, mucha plata y dos, tú tienes pues supuestamente tienes las capacidades técnicas para hacerlo. Entonces, yo a mis compañeros que también empiezan y otras personas pues que me preguntan de esto, yo lo que les recomiendo es, o sea, no, calma, calma porque generalmente cuando uno pasa del año en estos temas de datos y sistemas más que todo, ya empiezan a haber muchas más ofertas para uno pasar a roles más altos. Lo que tienen que tener en cuenta es que a medida que hay más roles, a medida que ustedes van subiendo a roles, escalando la escalera, valga la redundancia, van a esperar periodo de entrenamiento más chiquito e impacto mucho más grande. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de que ustedes vayan escalando. Y pilas con esa gente que escala muy rápido porque es complejo. Sí, comentario infravaloradísimo lo que comentaste. Gracias ahí, Santiago, por hacerla con la pequeña pausa. Ahora, el tema de la primera entrevista con RH, ¿qué es lo que buscan y cómo destacar? Ahora sí, qué pena volviendo a eso. ¿Sí? No, mira, la primera entrevista con RH, lo que ellos buscan más que todo, por lo que yo he hablado con mis compañeros, es interés. O sea, que tú demuestres interés en la empresa, interés en lo que vas a hacer, interés en qué responsabilidad vas a tener, interés en tu equipo. Si tú en la entrevista llegas sin preguntas por más bobas que parezcan, si tú llegas sin preguntas, eso demuestra pues que no tienes tanto interés, ¿no? Quieres el trabajo, te publicaste, estás en la entrevista, además estás reservando un espacio de tu tiempo, pero no te tomaste el espacio de entender un poco la empresa. Como les digo, como les decía antes, no tienes que saber los números de 2024, cuánto evita, cuánto vendieron, cuánto no vendieron, cuáles van a ser los mercados de los que se van a expandir el próximo año. No hay necesidad de saber esos números, pero sí hay necesidad de saber un poquito, pues, qué hacen, quiénes son, cuántos años llevan en el mercado, más o menos por qué necesitan, qué necesidades más o menos crees que ellos van a tener. Hay un hack, pues no sé si eso sea cierto, pero lo escuché una vez en un man que entrevista bastante para empresas y da como sus consejos. Y él lo que decía es que hay un hack de ingeniería social donde tú le pones al entrevistador como cuál es mi rol si yo ya estuviera ahí. Y lo que hace eso es que el entrevistador se ponga en una situación donde tú ya estás en la empresa, que piense como tú ya estás contratado y más o menos que estarías ahí. Entonces le recomiendo mucho como saber qué es la empresa, qué van a hacer, como qué necesidades particulares ustedes creen que pueden tener para poder ir a hablar de la entrevista, por ejemplo. Y ahí también lo consolido como con el tema de STAR. Entonces, aquí yo también recomiendo mucho en esas entrevistas hablar también con el método de STAR, como le decía antes Omar, entonces situación, tarea, acción, resultado. Lo que les recomiendo es tener un prediscurso ya pensado, no obviamente escrito a rajatabla porque se dan cuenta cuando ustedes están leyendo, pero sí más o menos ustedes sepan qué acciones quieren resaltar. Generalmente cuando uno ya tiene muchos años de experiencia, uno ya tiene muchas cosas en las cuales ha trabajado, entonces lo que les digo es, para la hoja de vida resaltaron algunas experiencias, para la primera entrevista también resaltaron algunas experiencias. Y lo que les digo con esto también, que lo que estaba hablando previamente, es que si por ejemplo ustedes van a ir a una empresa de, no sé, por ejemplo de recursos humanos, y ustedes han trabajado con temas de SAP, temas de sistemas de gestión de ERP y demás, ustedes pueden decir, mira, yo creo que esta empresa está utilizando SAP o está utilizando algún sistema de gestión de ERP, yo ya he trabajado con esto, he hecho esto, esto y esto. Entonces, lo que les digo es, entiendan qué es la empresa, entiendan posibles necesidades y enfoquen su primera entrevista con recursos humanos de ese estilo. Súper. Siguiente bloque. ¿Cómo pasar rondas técnicas? Ya pasaste RH, ahora viene lo técnico. ¿Qué van a pedir y qué están evaluando realmente? Es decir, sabemos que hay live coding, sabemos que hay llévate el proyecto, take home, llévate el proyecto a tu casa, haz el proyecto, o sistemas, por así decirlo, pero dependiendo del puesto también te dicen qué te piden, pero qué están evaluando realmente. Esto es lo que quisiéramos aquí saber, Santiago. Claro, perfecto. También lo vinculo con lo que decía anteriormente, el tema de cuál es tu seniority.
O sea, si tú eres junior, si eres mid, si eres entry level, si eres senior plus, todo lo que hay senior para arriba, technical leader, project leader y demás. Entonces, en una entrevista técnica, generalmente lo que van a tratar de ver es tus habilidades de resolver problemas. Y qué tan fácil para ti es ver el problema y tratar de resolverlo. Tratar, no digo resolverlo, porque no hay necesidad de que exactamente tú des la solución que ellos esperan. Lo que ellos quieren ver, o particularmente lo que yo quiero ver en una entrevista, es tu forma de atacar un problema. Pues generalmente a mí, pero eso también depende mucho del reclutador, me gusta ver tú cómo partes el problema en soluciones chiquitas y aplicar un método que se llama divide y conquistarás o divide and conquer, que es un método de programación que se utiliza mucho pues, en programación funcional y otros paradigmas de programación, que es donde tú divides un problema en secciones chiquitas y vas resolviendo esos problemas en secciones pequeñas también. Tratar de resolver todo el problema de una es muy complejo porque requiere de mucha experiencia, demasiada, o no es posible. Simplemente hay que dividir el problema en cosas más pequeñas y tratar de resolver los pequeños problemas. Otra cosa que a mí también me gusta mucho ver son el tema de trade-offs. ¿Qué análisis haces para poder atacar ese problema? Entonces, si yo quiero, no sé, mejorar el rendimiento, ¿cómo puedo hacerlo? Generalmente, entonces, para mejorar el rendimiento necesito más almacenamiento. Entonces, para poder mejorar el rendimiento necesito más almacenamiento. Entonces, ahí está el trade-off. Más almacenamiento, más rendimiento. Pues ahí está como el trade-off. Necesito guardar más datos. Entonces, lo que yo quiero ver es realmente tú como uno analizas el problema, dos, lo partes en problemas chiquitos o cómo los vas resolviendo, y tres, cómo haces el análisis de esos problemas para poder determinar qué necesidad hay, qué impacto hay, si hay necesidad de resolver ese problema, porque muchas veces se presenta de que no hay necesidad de atacar ese problema, simplemente dejarlo. Y lo otro que yo quiero ver es qué análisis o qué consideraciones has tenido en cuenta, por ejemplo, para poder elegir una base de datos. No, BigQuery. ¿Y por qué BigQuery? Bueno, porque la empresa usa Google. Bueno, es una buena justificación. Porque BigQuery es más barato. También es una buena justificación. Ahora, ¿cuál es el problema de usar BigQuery? Que no lo va a poder integrar con los servicios de AWS, los microservicios que tengan la empresa de AWS. Pues no va a ser tan fácil la integración. Bueno, listo, es un trade-off. Entonces, lo que quiero ver es tú cómo analizas ese problema y cómo analizas los posibles problemas o repercusiones que tenga tu decisión particular con respecto a ese problema o cómo resolver ese problema. Totalmente de acuerdo. Y a muchos estoy seguro que les va a rebotar o les va a hacer como un brain shock que digan, unos dicen, la entrevista técnica es un examen de documentación, de memoria, que me tengo que saber esto y tal. Absolutamente no. Otro que quiero como un poco irme más profundo, que es, y lo he escuchado de muchas personas, es un dolor muy fuerte, el famoso live coding que paraliza a mucha gente. Paraliza a muchos porque al momento de estar en el screen y dices, híjole, se quedan de cierta forma paralizados, no saben qué hacer. Pero aquí, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendas tanto tú siendo el entrevistador como el entrevistado? Perfecto. Aquí es como prácticamente, ¿qué diría? O sea, como muy burdamente, más de lo mismo. O sea, lo que yo quiero saber como entrevistador es tú cómo lees el problema, determinas cuál es el problema. A mí particularmente, yo soy una persona muy visual, entonces yo lo que hago en esos live coding, o lo que trato de hacer, no como nivel de entrevistador, sino como entrevistado, es coger un bloc de notas y empezar a rayar. Entonces, mira, este es el problema, yo veo esto de esta forma, puedo hacer esto, esto y esto, como primero en una pizarra, como rayar más o menos el problema y ya después de ahí sí empezar a resolverlo. No es buen indicio, como de, por lo menos para mí, no es buen indicio de seniority cuando tú de una te vas con cabeza y sin casco de una a resolver el problema. Para mí no es buen indicio porque eso me quiere decir que no te estás tomando el tiempo para analizarlo. Y muchas veces en industria, en la empresa, me ha pasado a mí también, o sea, yo también soy víctima de ello, y es que uno analiza bien un problema y llega a una solución mucho más compleja si hubiera analizado bien. Entonces pasa mucho con programación en todos objetos. Uno va y uno dice, un patrón de diseño, y uno va y implementa todo eso, ¡pam! Y no, realmente salía con una clase, con una función. Entonces pasa mucho, y el problema es que no le tomamos el tiempo necesario del análisis y ya después salimos con soluciones muy complejas. Entonces lo que quiero ver es que te tomes el tiempo para el análisis, entender bien el problema, entender los casos borde, que eso es muy difícil de entender y uno no ve casi todo eso, pero mi recomendación particular es entiendan cuáles son los casos borde, cuáles son los casos que de pronto no están mapeados dentro de la nomenclatura del problema, cómo se frasea el problema como tal, pero sí puede que surja. Y cuando ustedes demuestran que saben cómo ver los casos borde, eso me quiere decir a mí como entrevistador que ustedes van a saber cómo mantener ese programa a largo plazo, porque ustedes saben más o menos ese programa dónde puede fallar.
Y eso entonces es como mi recomendación particular, tener en cuenta los casos borde. ¿Dónde va a fallar eso? ¿Dónde puede fallar eso? Y también lo que yo quiero saber o sea, no piensen como si ustedes fueran un externo. Pónganse en la situación donde ustedes ya son un colaborador de la persona con la cual están entrevistando, ya son un compañero. Piensen que ese sistema que le están poniendo a hacer es un bug en producción a las 3 de la mañana y ustedes lo que van a hacer es tratar de resolver esa cosa. Y lo que quieren entonces yo como entrevistador es saber cómo te comunicas vos conmigo para poder saber cómo llegar al problema, a la causa raíz del problema. Hey, mira, estoy intentando esto, por esto, esto y esto. ¿Por qué estoy intentando esto? Ah, porque es lo más fácil. Ah, porque hay un servicio por allá que entonces me pega a mi servicio principal y puede que eso esté caído. Puede, no sé. Lo que les digo es, yo la recomendación particular que les daría es lo que les acabo de mencionar. Piensen que el entrevistador es su amigo. Pregúntenle. Hey, mira, ¿sirve más esto o este lado? Es que estoy pensando esto, esto y esto. Muchas veces muchos entrevistados piensan que el entrevistador está simplemente ahí como para evaluar y ya está. Que sí es, en gran parte es cierto, ellos están ahí para evaluarlo. Pero también yo lo que quiero saber como entrevistador es cómo vas a hacer tú, cómo te comunicas conmigo, cómo hacemos un trabajo colaborativo para poder llegar al problema, a la causa raíz del problema, cómo puedes determinar bien ese problema, cómo te hablas conmigo, cómo te comunicas. Entonces, realmente, como les digo, piensen que el entrevistador es su compañero, pregúntenle cosas, díganle qué están haciendo, sean muy comunicativos, estoy haciendo esto por esto, esto y esto, y hagan de cuenta que eres un compañero del equipo en el cual ustedes están apoyando para poder resolver un bug de producción a las 4 de la mañana. Básicamente, es como mi Perfecto, Santiago. Un comentario súper puntual. Y también recalcando un poco de lo que comentaste respecto a irte de cabeza sin casco, creo que lo mencionaste. ¿O cómo es la frase? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. de cabeza sin casco. Como también englobando un poco lo que comenta Santiago, es si ustedes, si tú o la persona que esté viendo tiene una entrevista pronto y en vez de irse así de frente, simplemente da dos pasos atrás y te vas a ver mucho más inteligente, más senior y todos los consejos de cada Santiago. ¿Conoces? Mencionaste que System Design es algo, vamos a decirlo, difícil. Lo comentan porque es lo que generalmente no se ve en redes sociales, en entrenamientos, y entre más pasa el tiempo, más como experiencia uno le empieza a adquirir. ¿Cómo se prepara alguien para eso? Si es que hay falta de recursos, no tan sencillos, porque lo que generalmente pega es aprende Python, aprende SQL, y hay miles de recursos de eso, comparado con algo más complicado que es el System Design. Claro. Ajá. Ahí antes de dirigirme al System Design, Omar, hay como una aclaracióncita también particularmente con respecto a lo que habíamos dicho antes, y es que tengan en cuenta que a mí, pues hablando con un profe de ciberseguridad y de seguridad, pues como en temas de tecnología, él lo que me decía es que cada línea de código que tú escribes es una posible vulnerabilidad en el software que tú tienes. Entonces, mucho cuidado con hacer las cosas muy complejas y mucho cuidado con lo que dice Omar de irse de una a atacar el problema sin haberlo analizado, porque uno demuestra no tanta seniority, porque demuestra que no hay tanto análisis y también demuestra que ustedes no tienen en cuenta el posible riesgo que es simplemente hacer las cosas más complejas. Hacer las cosas más complejas tiene un riesgo muy grande y es que la escalabilidad se reduce, la mantenibilidad se reduce y la seguridad es mucho peor del código como tal. Entonces, siempre traten de analizarlo y siempre traten de ir a una primera solución lo más fácil posible. Ah, que entonces tengo que hacer 10 microservicios para poder hacer eso. Uy, de pronto esa no es la primera solución que un entrevistador espera. Tengan en cuenta que una entrevista técnica, una code review, ya que vamos a tocar el System Design, son unos espacios pequeños donde ellos esperan que tú des una primera solución, no tiene que ser la mejor, pues no, necesariamente no va a ser la peor, o que puede ser la más fácil, la más simple de todas, la más simplista, la que uno dice, uy, eso es obvio. Yo recomendaría como primera solución proponer eso y ya después de ahí, dependiendo de las preguntas que les haga el entrevistador, ir complejizándolo o no. Si no hay necesidad de complejizar las cosas, no las complejicen. Es lo más difícil del mundo porque yo también muchas veces las complejizo, yo también caigo en el problema, yo también soy parte de ese problema, pero tratar de no hacerlo en una entrevista técnica y tratar como de hacer las cosas muy complejas en una entrevista técnica no es una buena recomendación que les daría, particularmente ahí. Ya como llevando a lo del System Design, a mí me parece complejo el System Design, es porque
hay que tener muy en cuenta los trade-offs. Y hay muchas veces trade-offs que son escondidos. Entonces, utilizar cierta base de datos tiene cierta cosa. Por ejemplo, lo veía Omar en nuestros posts comparando MySQL con Postgres, cómo uno utiliza hilos, otro cómo utiliza procesos. Eso es un problema gigante que, por ejemplo, yo no tenía idea de que MySQL utilizaba hilos y Postgres utilizaba procesos, o no sé si es al revés, pero no tenía idea de eso. Entonces, a mí el System Design me parece lo más complejo porque hay que tener muy en cuenta los trade-offs, cómo son las comunicaciones, cómo hacer las comunicaciones entre sistemas, cómo armar todo ese Lego. Básicamente un diseño de sistemas yo lo veo como un Lego, donde tú tienes ciertas restricciones que es como las instrucciones de ese Lego y donde tú tienes varios servicios y hay que hacerlos comunicar para poder lograr un objetivo. Ahora, en System Design, ¿yo qué les recomiendo? Tengan muy en cuenta términos de cohesión y acoplamiento. La cohesión es qué tanto se comunican los sistemas para poder resolver un problema y el acoplamiento es qué tanto dependen unos de otros. La idea principal es que, si bien no lo hagan muy complejo, traten de reducir traten de reducir el acoplamiento y aumenten la cohesión. O sea, hagan que los sistemas sí se comuniquen entre sí para poder resolver un problema, pero que no todos dependan entre sí. Eso es como la recomendación particular ahí, lo que yo haría. Y bueno, parece una recomendación muy simple, pero realmente aplicarla es muy difícil. Y como dice Omar, en Internet, lastimosamente, no hay tan buenos recursos para uno poder estudiar System Design bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué libros hay? Pues entonces el de System Design Interview es uno muy bueno que yo recomendaría. Hay otros creadores en LinkedIn que en este momento no me acuerdo el nombre del hombre, pero él publica mucho acerca de System Design y me parece que publica muy buenos posts. Si algo ya después lo coloco ahí por un comentario en YouTube, el nombre o el perfil de él en LinkedIn, pues particularmente. Y también le recomiendo mucho seguir, por ejemplo, a personas como Mar o personas que publican esos trade-offs que uno no puede ver de esos sistemas, porque muchas veces el entrevistador, como yo soy un entrevistador, yo tampoco sé esos trade-offs. Y si ustedes llegan a una entrevista técnica y dicen, no, mira, es que Postgres hace esto y este otro hace esto, la verdad es bacano porque entonces saben más a fondo cómo funcionan esos sistemas. Entonces, lo que les recomiendo es, pues obviamente antes de tener una entrevista técnica, traten de estudiar bien, pues como más o menos qué les van a pedir. Si sos backend, entonces tratar de estudiar temas de caché, temas como de cómo resolver problemas típicos de backend. Data engineering lo mismo, tratar de, entonces de estudiar un poquito pues como de batch, streaming, temas como de bases de datos, cuáles son esos trade-offs, por ejemplo, de BigQuery y demás, pues sí, de BigQuery, Redshift y demás de bases de datos pues que hay en la nube para poder llegar a una solución. Y también lo que les recomiendo mucho es en la entrevista de System Design pregunten cuáles son los constraints o esas restricciones primarias que tienen. Entonces, la empresa usa BigQuery, la empresa usa GCP, usa AWS, usa Azure, eso es una restricción muy grande, porque acuérdense que pasar datos de una nube a otro es caro y aparte no es tan eficiente en tiempo. Entonces, eso es como lo que yo recomendaría principalmente. Lo que puntualiza respecto a lo más complejo, o sea, es decir, más bien es cuando tú quieres dar una solución muy compleja, a veces es más fácil dar una solución efectiva, acotada, y me recuerda algo desde mi experiencia, desde mi lente, es una frase que no es mía, de hecho es de un ingeniero civil. Es el sueño de un arquitecto es la pesadilla de un ingeniero. Sí, Es mía, y apliqué y casualmente la platiqué yo en mi compañía y ahora está en boca de todos. Y sí, es cierto, uno se pone a pensar, acabo de ver una tecnología súper bonita y que me la vendieron bien en LinkedIn y la vi maravillosa, la voy a comentar aquí. No siempre es la mejor opción. Pero va. Muy de acuerdo. Omar, ahí como para complementarte lo que dices, es que hay un antipatrón y lo hablan en el libro de el Software Architect Elevator. Es un libro pues que es muy bueno, a mí me gusta mucho, donde describe básicamente pues como qué un desarrollador senior debería hacer para poder pasar en caso de que quiera el tema de arquitecto pues empresarial o arquitecto de datos, arquitecto de software. Y dicen que muchas veces se da el antipatrón donde el arquitecto solo diseña y él nunca implementa. Entonces, nunca al arquitecto le toca tocar o arreglar los estragos que el diseño de esa arquitectura causó para el que realmente mantiene esa arquitectura. Entonces, ahí es donde me dicen muchas veces, no, pero entonces un desarrollador no debería hacer arquitectura porque entonces ya son puestos muy senior o ya es para puestos de arquitecto, no sé qué. Yo antes les digo lo contrario, sepan mucho de arquitectura para poder decirle al arquitecto, no, parce, es que esto no va, porque esto va a ser muy complejo mantenerlo por esto, esto y esto y esto. Y ya está. Y lo bueno de también saber de arquitectura es que ustedes tienen más formas de cómo justificar una decisión de arquitectura. No sean simplemente ejecutores, sino que también
sepan cómo justificar sus decisiones y sepan cómo también pues, pelear algunas decisiones de arquitectura que se tienen que pelear. Entonces, vamos a utilizar BigQuery, ¿por qué BigQuery no AWS? Por esto, esto y esto. Bueno, pero entonces BigQuery tiene este problema y el otro problema. ¿Y ustedes cómo saben eso? Sabiendo arquitectura. Sí, de acuerdo. Y también algo que recalcar es, curiosamente, con todo esto de la inteligencia artificial, que ahora te hace el código mucho más rápido y todo, uno piensa que se sigue trabajando de la misma manera, que y a lo que voy es, casualmente, una inteligencia artificial, desde mi perspectiva, es un senior tirando código, pero un junior arquitectando. Entonces, este tipo de escenarios de las entrevistas y futuras, puedo concluir, sin duda alguna, que sinceramente es menos saber exactamente el componente correcto o la palabra correcta del código y más pensar más allá con todo lo que comenta Santiago. Eso es lo que podría como puntualizar. Omar, súper de acuerdo con lo que dices y es más, pues mi take particular es que el rol nuestro va a evolucionar a ser más orquestadores, o sea, decirle, ve, vos haces esto, vos haces esto, vos haces lo otro, pero tener muy presente y cada vez yo creo que nos tenemos que volver más fuertes en temas de system design y en temas de trade-offs. No necesariamente porque ustedes estén diseñando una pieza de código, quiere decir que no tienen que saber de system design. Una pieza de código también se comunica con otra. Y como se comuniquen, quieren decir si están acopladas o si están desacopladas, o si hay cohesión o si no hay cohesión. Y que haya cohesión y que haya acoplamiento implica unos riesgos, implica otros, o implica dejar de tener unos riesgos o otros. O sea, también entiendan, también acuérdense que un sistema chiquito también puede ser un monolito, puede ser un microservicio, puede tener unos componentes, puede tener una lógica de proceso y de negocio interna y también tiene su cohesión, su acoplamiento, su arquitectura además. No porque ustedes toquen una parte chiquita y un código y un módulo, quiere decir que ustedes no están tocando la arquitectura general de todo. O sea, el cambio más chiquito que ustedes hagan impacta a todos los otros sistemas, tenganlo en cuenta. Lo van a acoplar más, lo van a desacoplar, lo van a cohesionar más, no lo van a cohesionar. Tengan muy en cuenta que el cambio chiquito en el módulo también impacta en toda la lógica del negocio y en todo el sistema como tal. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo estoy muy de acuerdo con Omar. Es más, les voy a contar, en la entrevista que a mí me hicieron, en la entrevista que a mí me hicieron para poder entrar a Mercado Libre, lo que sí o sí pedían es que, o bueno, lo que sí querían es ver que tú utilizabas herramientas de inteligencia artificial, perdón. Y lo que se quería ver era básicamente tú cómo hacías para orquestarlas o cómo hacías para poder determinarlo. En la parte de Machine Learning es muy crítico esto, porque hay ciertas pruebas estadísticas que tú haces o utilizas ciertos modelos, pero esos modelos tienen suposiciones. Muchas veces las herramientas de inteligencia artificial no tienen en cuenta esas suposiciones porque tú en el prompt no lo especificaste de los datos y porque ellos no tienen acceso a los datos. Entonces, la idea es que tengan muy en cuenta qué modelo vas a usar en temas de Machine Learning, en temas de ingeniería, cuáles son los sistemas que hay, quiénes son mis consumidores, quiénes son los que me llegan los datos, cómo se van a usar, con qué frecuencia, necesito usar job, necesito usar batch, necesito usar streaming, y todo ese contexto es necesario para que la IA haga el mejor trabajo posible. Como dice Omar, la IA es un senior, pero sin contexto, tú también como senior, pues no sabes qué hacer. Entonces, la idea es, sepan mucho más, indaguen mucho más en temas de trade-off, de diseño de sistemas, indaguen mucho más en cuál es el propósito de su sistema o su proyecto particular dentro de todo el ecosistema para poder saber qué impactos van a tener. Y todo de eso traten de plasmarlo en la inteligencia artificial. Si bien es cierto que nos vamos a volver más orquestadores, también hay que saber cómo darle ese contexto a la IA para que haga el trabajo lo mejor posible. Santiago, todo eso que comentas de inteligencia artificial, estoy seguro que es un tema que muchos van a querer saber. Si la gente lo pide, hacemos un deep dive a todo esto porque sé que, pues, en quién no está este pensamiento de inteligencia artificial. Así que lo podemos dar un clavado fuerte. Cambiando de tema. Sí, qué pena, Omar. Ahí como manera de spoiler, mi take particularmente para gente de Latinoamérica y demás, es que no se enfoquen tanto, pues ya después hacemos un deep dive, otra charla de esto, pero simplemente como ahí como teaser, no se enfoquen tanto en cómo entrenarlo, cómo hacer el modelo, cómo hacerlo desde cero. Realmente en LATAM no hay empresas, o hay muy pocas empresas, muy poquitas, que tengan la capacidad de entrenar un modelo desde cero, Claro. la plata, la necesidad y todo. Lo que sí enfóquense es curar, en hacer ese último proceso de curamiento del modelo, de saber
métricas de entonces si me está respondiendo bien, si me está respondiendo verdaderamente, si está respondiendo coherentemente. Y eso pues es una última fase de curación, pero que realmente es lo que más impacto tiene en compañías y mercado de Latinoamérica, que en este momento pues no tenemos ni la necesidad ni la capacidad de dinero muchas empresas para poder entrenarlos, entonces en ese lado no tanto, pero sí en el último lado de refinamiento y curación del modelo, que es verificar que realmente sí me está dando lo que yo espero, métricas y demás, y obviamente llevar el modelo a poder pensar en casos de uso particulares. Entonces necesito un tema de gestión humana, entonces quiero saber cada cuánto mis empleados, cuánto hay churn, pues cada cuánto hay churn, cada cuánto se van a ir los empleados de la empresa. Otros temas, pues, como enfocar el modelo en eso particularmente, y en ese último tramo, cuando ustedes ya van a hacer enfocar el modelo en un caso de uso particular, enfóquense en eso. Ahora, eso puede parecer muy chiquito, pero tiene un mundo de cosas en las cuales podemos hablar más a fondo en un próximo, pues, como video, en caso de que la gente, pues, le interese esto. Padrísimo. A ver, ahora sí, respecto a entrevistas, todos hemos fallado una entrevista. Todos. ¿Qué preguntas son las que a las personas generalmente la destruyen y cómo resolverlas después? Es decir, en otras palabras, como dicen en los Estados Unidos, un curveball, que te tiran un curveball y una bola curva y que no sabes qué exactamente hacer y te puedes llegar como que a asustar y como haciendo una analogía, no la cachas, pero ya no vas por el balón o la pelota, perdón. ¿Qué tipo de preguntas son las que destruyen o en tu experiencia que a ti he entrevistado también y te digo, esto hubiera hecho de esta forma, hubiera contestado así y si no terminas respondiendo correcto, ¿cómo puedes como encaminarte de nuevo? Eso en general. Perfecto, no. Yo particularmente cuando entrevisto y yo sé que la persona no sabe lo que me está respondiendo y sí me hace entender que cree, o sea, cuando él me trata de engañar, como decir, no, yo sí sé, pero yo sé por lo que está respondiendo que no sabe, a mí eso no me gusta, me molesta. ¿Ok? Sí, a mí también. Porque sí, es que o sea, en un equipo es fundamental que vos sepas decir no sé. O sea, ¿por qué tenemos que saber todo? No tenemos que saber todo. O sea, pues somos humanos, no vamos a saber todo nunca. Particularmente a medida que uno más entiende cosas, más sabe que uno no sabe. Es una paradoja, ¿no? A medida que uno más entra en el concepto de machine learning, más se da cuenta que no entiende muchas cosas. Entonces está bien decir no sé. Ahora, yo lo que les recomiendo es simplemente no digan no sé y se queden ahí, ya paso preguntas, sino que digan, ve, realmente no estoy muy seguro de la respuesta a esta pregunta, no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo esto, esto y esto, basándome en esto, esto y esto. Entonces me preguntaron, por ejemplo, un modelo en Machine Learning, por ejemplo. Me preguntaron Machine Learning, un modelo de Machine Learning que yo no sé, no lo conozco, pero basándome en el nombre y más o menos como creo que funciona, o si me puedes como clarificar un poquito más cómo funciona, te puedo responder el fundamento técnico de ese modelo. O en Data Engineering me preguntan de un servicio que en mi vida he visto. Entonces yo le digo, uy, no sé el servicio, no lo he tocado aún, pero más o menos qué hace el servicio. Es parecido a Airflow, es parecido a esto, esto y esto. Y entonces la experiencia, si es parecido a Airflow, entonces yo resolvería el problema de esta X, Y, Z forma. Lo que les digo es, no traten de engañar al entrevistador, particularmente a mí eso me choca mucho, me molesta mucho, y es que como que lo traten de engañar a uno cuando uno realmente se da cuenta por la respuesta que no saben de lo que le está preguntando. Simplemente digan, ven, no sé, o clarificar mejor la pregunta, o tratar pues como de llegar a una pregunta que ustedes sí entiendan mejor, en caso de que no la entiendan, en caso de que no sepan, simplemente digan, ve, no sé este tema, no he tocado esta tecnología particular, pero dado mi experiencia con esto, esto y esto, yo creo que esto es así. Es como mi recomendación particular. Ahora, por ejemplo, preguntas que a mí me han roto feo. Me acuerdo una vez también que en una entrevista técnica para ingeniería de datos me preguntaron de un servicio que ni idea, porque me preguntaron un servicio por allá de Oracle Cloud que yo no sabía ni que, pues, ni que era de Oracle Cloud. Y yo les digo, uy, Oye, qué bueno, porque ahora yo tengo historias de horror, Es otro video, otro podcast, pero para no interrumpirte, pero este Oracle, wow. Y sí, estoy sí, sí. seguro que no soy el único, muchas personas van a estar de acuerdo conmigo. Sí, 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 sí. No, de acuerdo, pero lo podemos tocar en otro momento, pero sí, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que la nueva Oracle está como, es regular. Entonces me preguntaron de un servicio que yo ni idea, y yo pues no sabía de que el servicio de que iba, ni sabía que era una base de datos, una API o lo que sea, al final era una base de datos, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que le pregunté, no, mira, la verdad ni idea he tocado este servicio, más o menos como, yo lo que hice fue preguntarle, hey, este servicio más o menos de qué es, de qué va, es una base de datos no relacional, es una base de datos relacional,
Y ya ahí cuando uno llega a base de datos relacional, no relacional o analítica, pues ya uno sabe más o menos cuáles son los trade-offs, cuáles son los otros, porque si MongoDB lo tiene, muy probablemente pues funcione muy parecido a MongoDB, es una relacional, documental, bueno, hay un montón de subsecciones, pero lo que les digo es, traten de entender la pregunta, cuando entiendan la pregunta, si saben que le están preguntando, pues respóndanlo como ustedes mejor crean, si no saben que le están preguntando, digan, no sé, pero creo que es esto, traten como de dar solución, aclarando que no saben, está bien decir no sé, o sea, ténganlo en cuenta que en una entrevista está bien decir yo no sé. Yo espero que en una entrevista, si una persona no sabe, me diga que no sé. Santiago, aquí hemos tocado lo técnico, pero por alguna razón, como estamos en este rubro técnico, casi hablamos en bits. Todos hablamos en bits. Por alguna razón, no se tocan las habilidades blandas. Ahí siento que hay un área de oportunidad que muchas personas, cuando pecan de hablar muy técnico, debe existir un balance en cómo afrontar la entrevista y meter estas habilidades blandas. A ti, en tu experiencia, ¿qué es lo que tú has evaluado o cómo tú has aprovechado tus habilidades blandas y cuáles son las que se fijan o generalmente cómo funciona eso? Claro, Omar, y ahí bacano si me puedes complementar con tu experiencia también como arquitecto. Yo realmente no tenía la experiencia pues como de arquitecto. Yo ahí acabo de leer un post de alguien en LinkedIn, no me acuerdo el nombre particular, qué pena con ustedes que no me acuerdo los nombres, pues, pero lo que él decía es que cuando tú llegas a senior, semi-senior, senior y demás, te das cuenta que hay un lugar hasta donde te pueden llegar las habilidades técnicas, hasta donde las habilidades técnicas se pueden llevar, perdón, que es hasta senior. Ya de ahí para tú poder escalar a puestos de arquitecto, de technical leader o liderazgo, ya sea técnico, de proyectos o de personas, necesitas habilidades blandas. ¿Y habilidades blandas de qué? De poder saber delegar, de poder comunicar. He encontrado muchos casos de compañeros que me dicen que el líder no es capaz de comunicarles una decisión difícil. Hay que tener cierta comunicación si vos sos líder porque no sos moneda de oro, no a todo el mundo le vas a encantar, no todas las decisiones que vos vas a tomar le van a encantar a todo el mundo y tenés que tener la habilidad de poder comunicarla. También hay una habilidad muy clave que yo creo que no se habla mucho y es poder motivar a la gente, pero motivar más allá de motivarlos con simplemente pues como darles tiempo libre y hacer pues como dejarlos que hagan las cosas, es como motivarlos con el propósito del proyecto, o sea, darles un propósito de por qué yo cuando esa vaina falla a las 3 de la mañana me tengo que levantar a ver qué carajos pasó, porque pues obviamente porque me pagan lo tengo que hacer y porque yo estoy en on-call lo tengo que hacer, pero más allá de eso, que sea un propósito bacano, vamos a mejorar el comercio de América Latina, vamos a mejorar particularmente la experiencia de este usuario que vos vas a ser usuario de esa aplicación. Entonces es muy bacano, por ejemplo, mi experiencia particular en Mercado Libre, donde vos sos el usuario de tu aplicación porque vos querés lo mejor para el usuario de tu aplicación, que sos vos. Entonces, básicamente, tú lo que estás haciendo son funcionalidades para poder mejorar la experiencia tuya finalmente. Entonces, es otra habilidad que yo creo que no se habla mucho y es el tema de cómo dar propósito, o sea, cómo hacer que tu equipo esté enchufado, motivado para poder darle, como les digo, un bug en producción a las 4 de la mañana y que uno se levante pues a hacer eso, más allá de que te paguen para hacerlo, es tu responsabilidad hacerlo, pero que sí te motive a hacerlo, es complejo. También yo creo que una habilidad blanda que se habla mucho es el tema de la comunicación. Eso es muy importante, uno poder saber comunicar el tema. Y yo creo que también lo más importante a la hora de uno asumir un tema de liderazgo, de arquitectura y demás, es el tema de delegar. Uno cómo delegar. Y a más allá de delegar es cómo criticar. Porque muchas veces cuando uno empieza a delegar, uno empieza a ver, no, pero es que yo lo haría de esta forma. Claro, sí, va, pero si tú lo vas a hacer de esta forma, pues hazlo vos, ¿para qué lo delegaste? Entonces la idea es saber también cómo criticar y qué criticar. Por ejemplo, hay una cosa que me gustó mucho, una guía de Google de cómo hacer un code review. Y entonces lo que ellos dicen es, ve, mira, si en el diseño del código o en la base de decisiones de diseño aparece exactamente eso y la gente lo está incumpliendo, decirles que no, porque en la base de código y en las decisiones de diseño aparece que no. Entonces, mira, vas a separar con espacios en vez de tabuladores. Si estás separando con espacios, decirle no, porque es que mira que en la guía, en el punto 3 aparece que no, porque ya es una convención del equipo. Ahora, si no te gusta como nombró la variable A, porque el nombre no te gusta como suena, pues parce, es una decisión de él, no es nada drástico. Obviamente, pues que la variable sí indique algo y no sea variable X, Y sub Z, pues una cosa así bien loca. No, que la variable sí diga algo,
pero que no es el nombre que te gustó, pues no pasa nada. O sea, es algo que se puede tolerar, se entiende el código, se entiende. Entonces, simplemente, también aparte de delegar, yo creo que lo más importante ahí es aprender a criticar y aprender a aceptar también que no el trabajo se hace de la forma que uno quiera, sino que sea funcional y que obviamente sí esté alineado a las decisiones y a las convenciones del equipo, pero que no va a ser de siempre como uno quiere o como uno espera que se hace el trabajo. Porque me ha pasado mucho pues que cuando uno empieza a delegar cositas, entonces uno dice, uy, yo haría esto así, entonces uno se pone a criticar un montón el trabajo, cuando realmente es algo que está bien hecho, pues no pasa nada, no son cosas críticas. Si es algo crítico, pues sí te toca comunicarlo porque es algo crítico, pero es una decisión, una nimiedad que tú nombrarías la variable X, pues que nombrarías la variable otro caso de uso por, no sé, caso de uso otro, pues es bobada pues criticarlo, ¿no? Entonces, lo que yo diría es principalmente esas habilidades blandas y ténganlo muy en cuenta que, como les digo, como decía pues al principio, las habilidades técnicas solo lo van a llevar hasta un lado, solo te van a llevar hasta senior. Si vos quieres escalar y también si quieres que tu equipo sea más cohesionado, que tu equipo te pueda comunicar las cosas, pueda hablar contigo, ser como un pilar de ese equipo, que también es algo muy bueno no hacerlo en el tema en el tema de pues como ser lo que se llama individual contributor o contribuidor individual, pues cuando uno puede escalar a senior y expert y demás. También es muy bueno que tú tengas las habilidades para que tu equipo se sienta cómodo en comunicarte las cosas. No ser uno de esos ermitaños que uno les habla y entonces dicen, no, pero es que yo soy el más teso de la empresa y no me pueden cuestionar las decisiones. Eso es muy maluco, eso es muy aburridor y es otra de las cosas que hablaba el libro Otro Tipatrón del Software Architect Elevator, que ellos decían, finalmente, uno cuando es arquitecto y pues me ha tocado verlo, como uno conoce todo el tema del negocio, uno ya finalmente se cree pues el rey, el dios que se sabe todas las cosas de negocio y nadie le puede dar uno controlar la decisión. Entonces es muy loco cuando uno es ese estilo de persona porque pues nadie te puede hablar, nadie se puede comunicar como para poder debatirte alguna idea. Y finalmente, en un equipo lo mejor que hay es la interdisciplinariedad. O sea, yo tener una persona muy tesa de este lado, una persona muy tesa del otro, una persona muy tesa del otro. A mí me ha pasado mucho en mi equipo que yo he pensado en unos problemas, pero otra persona que tiene otro enfoque, un enfoque más en datos, un enfoque más en prompt, o un enfoque más en inteligencia artificial, me dice, ve, mira, no viste este problema, este y este otro, y tienen toda la razón del mundo. Entonces, si tú no eres una persona con la cual uno es capaz de comunicarse, va a ser muy difícil que puedas seguir subiendo y va a ser muy difícil que puedas empezar a contribuir lo máximo que puedas contribuir. Sí, ahí súper de acuerdo. Si eres muy técnico, llegas a un punto en que ya no puedes avanzar porque trabajamos con personas. Así de fácil, no trabajar con robots, quién sabe en el futuro, pero aún así, siendo que la comunicación e incluso la inteligencia artificial, que el modelo LLM es un lenguaje natural, así que desde ahí, antes de pasar a otro bloque, que es de ya que conseguí el trabajo, es quiero como citar lo que comentas respecto a las críticas. Hay un libro que la verdad hace mucho tiempo lo leí, es una non-fiction book, no me acuerdo el título, pero como que muy resumido de críticas es, imagina un escenario en el que está una persona exponiendo y se le ve la ropa interior o se le ve la bragueta abajo, así decirlo. Una forma de no corregir o criticar, o más bien la palabra es una forma de no corregir es gritarle en medio de todos, se te ve, no sé, que se te ve la ropa. No, esa es la primera, no, descartado. La segunda es quedarte sin hacer nada y comentando a la persona al lado y que las otras personas también empiecen a hablar de lo mismo y se vuelve tenso. De otra forma, eso es corregir espaldas, eso no se hace tampoco. Lo que se debe de hacer es, en el momento que tú puedas, la oportunidad correcta, y eso aplica tanto en el escenario que estoy diciendo, como en general, es, lo haces a un lado, se lo dices de forma amable, hey, pasa esto, y listo. Y la persona se sienta más segura y te va a agradecer. Eso pasa también en el código, al momento de exponer, de hablar. También hay que detectar si una persona está dispuesta a recibir retro. Las personas que no están dispuestas a recibir retro se van a quedar ahí y vas. Se entiende hasta ahí. Y también lo que comenta Santiago respecto a retro. Hace poco terminé de leer el libro de DevOps Handbook de Jim Kim, que estaba buenísimo.
Ahí comentan un escenario de Netflix que es el Chaotic Monkey, que es un chango caótico o mono caótico que hace que, ¿por qué ciertas empresas de tecnología caen con cosas tan disruptivas y por qué Netflix no? Es porque Netflix tiene este changuito que hace que va entrenando a las personas a este tipo de escenarios. Y lo que quiero recalcar es que las personas están dispuestas a decir, oye, no sé, ¿cómo le hago? Oye, ¿aquí qué recomiendas? Cambia totalmente el panorama y es lo que comentas de comunicación y de colaboración. Eso es lo que quería complementar. Omar, ahí también como para decir que súper de acuerdo. Yo creo que una de las habilidades blandas que yo he visto muy poco hablar es aprender a recibir crítica. Porque una cosa es darla, pero otra cosa también muy distinta es recibirla. Generalmente cuando uno hace su software, entonces ese finalmente termina siendo su bebé. Ah, es que yo pasé mucho tiempo ahí, es complejo cuando uno es papá o mamá o lo que sea y le critican al hijo de uno, es duro, entonces hay que aprender a aceptar esa crítica cuando te digan, no, pero es que eso no escala, y hay muchas veces lo dicen así escueto, no te lo dicen pues como bonito, no te lo dicen lindo, ¿no? Pero hay que aprender a recibir la crítica y también hay que aprender a separar como lo que tú crees que no es aportante para esa crítica de la crítica constructiva. Muchas veces no te van a decir las cosas de forma muy bonita, pero también hay que aprender a separar las cosas que realmente no te dijeron tan bonito, que no te gustaron tanto, de lo que realmente sí es y que tienen sentido y que tienen razón y cómo lo están criticando y por qué lo están criticando. Entonces, yo creo que también una de esas habilidades, ya que lo mencionas, es que hay que aprender a recibir crítica y no veo que la hable mucho. Y muchas veces no estamos preparados para recibir crítica porque entonces no lo dijeron bonito, no nos gustó como lo dijeron, no lo que dijeron realmente no es así por esto y esto y esto, pero realmente uno se queda más en la forma que en el fondo. Entonces, lo que yo recomendaría es, obviamente, cayendo presa pues de mis palabras, como dicen por ahí, el pez muere por la boca, pero también cayendo presa de mis palabras es tratar de ver siempre el fondo y no tanto la forma. O sea, realmente el fondo de lo que está criticando tiene sentido, tiene razón. Si no tiene razón, pues está bien, lo puedes descartar y tienes tus argumentos para poder descartarlo. No siempre la crítica va a ser pues efectiva o siempre va a tener razón. Pero si tiene razón, pues quédate con el fondo, no tanto con la forma, con el fondo y trata pues como de mejorar con respecto a con lo que criticar. Muy de acuerdo. Excelente. Ahora, ya conseguiste trabajo, ya tienes la oferta. ¿Cómo aseguras que no solo sobrevivir, sino también crecer? Que es importante. Mucha gente dice, ya tengo el trabajo, hago el mínimo, ya sobrevivo, pero también es importante crecer. ¿Qué opinas ahí? Claro, bueno, el tema de crecimiento lo hablaba justo hoy con, con una familiar y es que también el tema de crecimiento depende mucho de la ambición que uno tenga. Claro. Yo nunca voy a buscar a una persona que me diga, no, yo me quiero quedar como senior y no quiero llegar a ser PL o TL o lo que sea, porque es complejo. O sea, llegar a un rol de liderazgo es algo complejo. Hay que estar poniendo habilidades blandas. De pronto tú ya no te quedas tanto desde el código, sino que ya tienes que ir a gestionar, a temas más de liderazgo, a temas más de comunicar, de delegar y demás. Y no todos estamos preparados para ello. Yo, por ejemplo, en este momento no sé si estoy preparado para ello. O sea, es algo que dudo en este momento, o sea, que me lo pongo a pensar, ¿no? No digo que no del todo, tampoco digo que sí del todo. O sea, en este momento lo estoy pensando de ello, sí estaría preparado para un liderazgo técnico. Entonces, si finalmente tú no quieres llegar a esos roles de liderazgo técnico y demás, pues no te juzgo y tampoco pues no pasa nada. O sea, está bien que uno se quiera quedar siendo senior y ya está. Ahora, ¿cómo seguir avanzando? Pues también hay muchas aristas a ello. También depende mucho de la empresa, depende mucho de hasta dónde, hasta qué niveles lleguen. Si tú estás en una empresa grande, generalmente puedes seguir escalando muchísimo. Entonces hay expert y después de expert, entonces están los niveles, expert 1, 2, 3, 4 hasta el N1000. Si estás en una empresa chiquita, generalmente se llega hasta senior y ya después de ahí entonces ya empiezan todo el liderazgo técnico, arquitectura y demás, que son como otras aristas que hay por allá. Ahora, este consejo va para la gente que es junior y mid. Eh, yo para junior y mid, como les digo, quiero empezar abriendo con, acuérdense que a medida que ustedes van escalando, esperan más de ustedes, tienen más expectativas. Entonces pregúntense, cuando vayan a escalar muy rápido, yo que están escalando como un cohete, yo realmente si quiero esto, si quiero que esas expectativas sean tan altas para mí, que el tiempo de entrenamiento sea mucho más cortico y las expectativas sean mucho más altas. Pregúntense eso, acuérdense de eso. No todo es plata. Yo sé que es muy bueno porque uno le dice, no, tengo un aumento de X cantidad y uno dice, qué bacano. También acuérdense que ese aumento de X cantidad va ligado a ciertas responsabilidades que ustedes van a tener
y ciertas expectativas, si están listos para ello. Ahora, hay otra cosa ahí, uno nunca se siente listo, también hay veces hay que lanzarse, pero también tengan en cuenta si realmente se han pasado el tiempo correspondiente, digámoslo así, o que se sientan preparados para pasar a un nuevo nivel, a más responsabilidades, ténganlo en cuenta. Yo me ponía a hablar mucho, a joder mucho con mi jefe que a medida que uno va siendo más senior, a medida que va escalando uno más reuniones en el día. Entonces, generalmente ese es un indicador, a más es reuniones, más seniority. Entonces, tengan en cuenta también que es mucha más responsabilidad porque ustedes van a tener que comunicarse mucho más con otros equipos para poder saber a dónde va su equipo con respecto a otros, estar en sync, pero también tienen que trabajar y tienen que completar cards. Entonces, tienen que ser muy efectivos en cómo manejan su tiempo, en cómo dividen responsabilidades, en cómo delegan. Si todavía no se sienten tan listos para ello, trabajen en ello para poder seguir un nuevo rol. Para la gente, por ejemplo, junior, yo que les recomiendo, ¿qué quieren llegar a ser? Ustedes quieren llegar a ser technical leader, quieren llegar a ser senior, quieren llegar a ser, no sé, expert, lo que quieran. Entonces, pregúntense, ¿qué hace esa persona que no estoy haciendo yo hoy? Más allá de las reuniones, más allá de qué habilidades técnicas y blandas tiene esa persona que yo hoy no tengo y no estoy haciendo. ¿Qué actividades hace ella que yo no estoy haciendo? Para saber eso, ¿ustedes qué hacen? Pues pueden preguntarle a él, le piden una one-on-one, le dicen, hey, mira, quiero hablar 20 minuticos contigo hoy de esto y lo otro. Muy probablemente te vayan a decir que sí. Y luego le preguntan, hey, mira, ¿cómo llegaste a este rol? ¿Qué responsabilidades estás asumiendo? ¿Qué haces como para mantenerte en el rol y demás? Y más o menos así ustedes pueden tener un mapeo de ellos qué hacen. O sea, ¿qué hacen diferente de que un junior no hace y un senior sí hace? Por ejemplo, ¿qué hace distinto un junior pues, un junior que hace un senior y que el junior no lo hace? Que yo, pues, por ejemplo, lo veo mucho y es fundamentar mucho las decisiones de diseño. O sea, un junior, obviamente porque tocan muchas bases de código más chiquitas, pues partes de código más chiquitas en la empresa, pero realmente un senior, por ejemplo, a mí me dio mucha pena la otra vez allá donde estoy trabajando y es que me pasé casi todo un sprint haciendo un análisis de una decisión de diseño. Me pasé casi todo un mes haciendo un análisis de decisión de diseño y a la final llegué con que no era viable hacer la decisión de diseño. O sea, hice el análisis y ya, y no se hizo nada más, solo hice eso. Entonces yo decía, ay, qué nada hoy porque pasé todo un sprint haciendo esto, a la final no resulta en nada. Pero realmente analizar muy bien las decisiones que uno hace, las limitaciones y las restricciones que uno tiene, y muchas veces, como les decíamos, Omar y yo ahorita antes en el tema de entrevistas, analicen, tomen un paso, y las palabras de Omar, tomen 2 pasos atrás para poder analizar qué es lo que están haciendo, qué implicaciones tienen, y acuérdense mucho de esta palabrita, y es qué casos borde hay. También muchas cosas, mucho que yo veo de un senior que no veo de un junior, es el análisis de los casos borde, porque requiere un poquito más de experiencia y requiere un poquito más de entender qué es lo que hay. Pero entonces, si quieren, si son junior y quieren más o menos como ir escalando aún más, tengan en cuenta ahí, ahonden mucho más en cómo funciona ese sistema que ustedes están manteniendo y qué posibles casos borde y por qué se va a caer esa vaina. Y cuando ustedes sepan eso, eso quiere decir que están adquiriendo más nivel técnico y más capacidad de análisis, que eso es lo que yo espero de una persona que sea más experimentada. ¿Sí o no, Maro? ¿Me equivoco? No, 100% de acuerdo. Nada que agregar ni refutar, la verdad, soy 100% alineado. Santiago, última pregunta grande antes de pasar al cierre es, ¿alguien ya está trabajando? O sea, ya hablamos de que ya consigue trabajo que hacer. Ahora es, ya estoy trabajando, pero quiero cambiar de rol. ¿Por qué? Porque resulta ser que en el trabajo vi cierta experiencia. Ya lo has comentado un poco ahorita al inicio de aquí del podcast, pero vamos a poner un ejemplo de Data Analyst a Data Engineer. O si quieres, de Data Engineer a Machine Learning Engineer. O sea, ¿cómo se hace esa transición? Si quieres alto nivel o puntos o algo por el estilo. Bueno, Omar, antes de pasar a eso, qué pena que se me acaba de acordar y es otra cosa que yo les digo mucho a mis compañeros cuando quieren subir también de Seniority, Sí. es hablen con su TL, hablen con su PN, con su TL, con el que tengan y díganle, ve, yo quiero llegar a hacer esto, yo quiero llegar a ser como vos, un PL, un TL, ¿qué tengo que hacer? Entonces ellos van a empezar a decir qué brechas en el conocimiento que ellos saben que hacen, tú tienes, y lo que haces es simplemente mejorar eso. Entonces, decirle a tu senior, por ejemplo, a mí lo que me sirvió mucho cuando trabajé pues, en Scotia como ingeniero de datos, yo tuve la bendición de que un senior me acogió, entonces me cogió así, cuando yo era junior me cogió y me llevó pues como de la manito, y él me decía, entonces mira, ve, te falta más esto, te falta más esto, pégale ojo a esto, tener muy en cuenta el tema de hablar en el lenguaje de negocio, ténganlo muy en cuenta.
Cuando ustedes quieran subir, a medida que ustedes más quieran subir, más tienen que estar conectados con el negocio, por favor. Más tienen que estar conectados con el negocio. Siempre intenten comunicar sus decisiones en términos de negocio. O sea, cuando estén hablando con gente técnica, pues técnica, pero también tengan en cuenta sus decisiones, cómo impactan al negocio. Muchas veces es una cosa, es un dilema, porque yo vengo de la universidad y la universidad es muy purista, donde no debe haber deuda técnica, de la deuda técnica es el diablo, pues ahí encarnado. Eso no debería estar nunca jamás en los proyectos, eso no se debería hacer así, no, nunca deuda técnica, siempre las mejores prácticas, código limpio, no sé qué. Pero realmente uno se va dando cuenta de que algunas veces por temas de practicidad y agilidad hay que asumir deuda técnica. La deuda técnica se tiene que asumir y siempre va a estar en los proyectos. Aún así uno no quiera, la deuda técnica va a existir, porque las tecnologías van evolucionando, nuevas vulnerabilidades se van encontrando y entonces uno tiene que ir actualizándose. Y no siempre es posible uno estar con el mercado. Pues actuar con el mercado, no siempre, por decir imposible, casi en toda la mayoría de veces, a medida que el sistema va escalando. Entonces tengan en cuenta que la deuda técnica es algo que es necesario. Entonces, ¿yo cómo gestiono eso? Entonces yo puedo o pasar esa deuda técnica o no pararle bolas o empezar a meterle tiempo. Y un indicador de alguien, pues como conectando con todo lo que hemos hablado hasta ahora, un indicador de alguien que es muy senior es saber ese análisis de qué deuda técnica me va a incurrir eso, qué caso fuerte me va a romper eso y qué deuda técnica me va a incurrir eso. Entonces si utilizamos X librería en este módulo, vamos a tener deuda técnica por esto, esto y esto, porque esta librería no es tan rápida como esta, o porque esta librería todavía no soporta X o Y integración. Entonces tengan muy en cuenta ese tema de la deuda técnica. Y lo otro que les iba a decir es, pregúntenle a su líder, pues, qué tienen que hacer, qué tienen que pulir. Y muchas veces uno se va a encontrar, bueno, por lo menos yo he tenido la bendición de encontrarme con líderes muy buenos de toda mi carrera, que siempre me han ayudado. En el caso de que ustedes no se encuentren un líder tan bueno, pregúntenle a un superior de ustedes que vean que es bien, como que podrían hacer, tengan one-on-one con ellos y más o menos sitúen pues como sus expectativas y lo que tienen que hacer con ellos, háblenlo, chárlenlo y ellos les van a ayudar bastante pues con su conocimiento, en caso de, pues, de que sean pues como gente bien, que realmente yo creo que la mayoría de personas están dispuestas a ayudarle a uno si uno les pide ayuda pues. Claro, ahí, buenísimo, Santiago. Antes de pasar al último comentario cierre, respecto a comentar de cómo lo mencioné, de hecho, en un libro que escribí, ebook gratis, ese libro, El mito del carisma, que está buenísimo, se los recomiendo. Es un libro non-fiction que, pues, prácticamente muchas personas piensan que no pueden conseguir la forma en cómo hablar. Y todos tenemos la habilidad de hacerlo, y hay ciertas formas, ciertas técnicas. No hay como un framework fijo de qué hacer, pero eso lo comento al momento de hablar y empatar con la persona que se está entrevistando. Y lo digo porque algo que a mí me ha funcionado, muy puntual, es ya que estás en las etapas finales de proceso de entrevista. Si tú le haces la pregunta a la persona que casi es la que va a garantizar que te contraten o no, es si a la persona que contratas la terminas contratando, de aquí a 3 meses, ¿qué esperas de él? Y créeme que bueno, en las que me ha tocado a mí, algunos han sonreído, otros lo empiezan a platicar mucho y por alguna razón mapean a esa persona y como estás tú enfrente, te terminan mapeando. Eso me ha funcionado a mí. No es que sea garantía, pero sé que funciona porque es algo psicológico, es algo que la persona cuando te está diciendo qué necesita, tú estás sintiendo y es como que, mira, esta persona finalmente entendió lo que requiere. De acuerdo. Y también ahí lo que tocamos hace rato y es interés. O sea, tenés interés por las necesidades particulares de tu equipo, de tu futuro equipo de trabajo, de un colega que va a ser tu jefe. Entonces, demostrar interés por querer resolver esa necesidad es bacano pues a la hora de uno entrevistar, porque como entrevistador yo estoy esperando que un colega mío me ayude a resolver un problema que yo tengo en el equipo. O sea, estoy contratando para que me ayudes, para que nos comuniquemos y para poder resolver problemas que yo tengo en mi equipo. Entonces, la verdad, más mil, buen consejo. Ahí, claro, el interés, pues, prácticamente estás contratando a alguien para que resuelva el problema, ¿no? O sea, no es como que
te voy a pagar gratis. Por último, para cerrar, si alguien tiene solo, vamos a poner un número, 10 horas esta semana para volverse más empleable, ¿cómo la distribuye? O sea, de esas 10 horas. Ok, yo lo recomendaría mucho en dos particularmente. Bueno, tres, digámoslo tres. Entonces, mejorar la hoja de vida, mejorar tu perfil de LinkedIn, porque generalmente yo he tenido pues como todos mis contactos con empresas mediante LinkedIn, entonces tratar de pegar una miradita a tu perfil de LinkedIn, que la foto sí esté actualizada, que el about esté actualizado, que las experiencias que colocas ahí esté actualizado. A mí particularmente me gusta subir mucho la hoja de vida a LinkedIn para que ya después no te tenga que pedir el correo y te la envíen y no sé qué, sino que ya pueden ver directamente pues la hoja de vida del perfil. Eso sí, no coloquen celular o pues, cédula de ciudadanía o datos personales pues como identificación en la hoja de vida pública. Si lo necesitan ya le pueden pedir entonces una hoja de vida pues a ustedes particularmente. También lo que les digo es que en empresas generalmente que son más grandes y son más buenas, empiezan a pedir referidos. Entonces tengan esa lista de referidos pulidita, de que, entonces mira, yo te refiero a mi ex jefe, te refiero a mis compañeros y demás, porque generalmente las empresas que me han tocado que son grandes siempre me han pedido 2 o 3 referidos, entonces tengan 2 o 3 referidos en la mano. Pregúntenles, hey, mira, ¿puedo colocar tu número para poder que me refieras en una entrevista de trabajo, ta, ta, ta? Y bueno, yo creo que te van a decir que sí, probablemente, no sé. Pero lo que les digo es, mi recomendación particular es tengan una lista de 2 o 3 referidos, pulidita, porque muy probablemente les vayan a pedir referidos. Y lo otro que les digo es, pues a mí métale tiempo a la hoja de vida. Esa sería la segunda, tiempo a la hoja de vida, la metodología que hablamos anteriormente, STAR y demás. Y finalmente la tercera es estudien System Design, estudien de pronto algunas habilidades técnicas que tengan pues como bajitas. Yo particularmente lo que he empezado a hacer, Omar, y es como una recomendación que le doy a la audiencia es empiecen a evaluarse con ChatGPT. Una autoevaluación con GPT es bacana. Entonces díganle, ve, mira, esta es la job description, pues la descripción del cargo que ustedes quieren como ir a lo que están publicando. Yo soy data engineer, data scientist, machine learning engineer, lo que sea. Yo quiero aplicar a esta empresa, yo soy semi-senior, senior, lo que ustedes quieran. Hacenme una evaluación de los conceptos que yo debería saber. Entonces, generalmente yo que les recomiendo no sea cuestionario de ABCD, sino que sea una evaluación de texto abierto. ¿Por qué texto abierto? Porque ustedes ahí pueden especificar más, hablar más con ellos y ahondar más en su conocimiento técnico. Y en texto abierto generalmente chat te da mejores insights de qué te falta particularmente para poder pulir a nivel técnico mucho mejor eso que estás diciendo. Entonces te recomiendo texto abierto, esta es la job description, esto es lo que están esperando, esto es más o menos lo que yo he hecho en mi CV, le puedes pasar la CV. ¿Qué me falta? ¿O qué me falta en mi CV también por medio de GPT como para poder pulir, para poder indicar que sí soy el candidato ideal para esa job description, para ese puesto particular? Entonces, 1, LinkedIn; 2, hoja de vida; 3, habilidades técnicas. Yo es lo que diría particularmente en ese tramo. Buen tip el de GPT, ¿eh? Hasta ahí sí. Si pide la gente el prompt, que tú le sabes ahí al prompt exacto, hay formas. Y también tengo la fortuna de hasta haber tomado un curso de certificación de prompt engineering, entonces ahí va a estar súper eso. De ¿Dónde acuerdo. te encontramos, Santiago? Además de No, LinkedIn, que está LinkedIn, pero no sé si tengas algún otro medio, si es, no sé, mira que he TikTok, correo. pensado, mira que he pensado mucho empezar un canal en YouTube, pero Buenísimo. como hablando como temas de datos y demás, como experiencia. Pero mira que pues me da como, hay veces flojera todo el tema de la edición y todo eso, y también me da pena, Es pues todo un como, no reto, sé, todo un qué reto. carados empezar a hablar como en el video de YouTube, pero yo sé que finalmente si uno va a empezar a hacer algo es de práctica. Así como uno cuando va al gimnasio la primera vez no levanta mucho peso, pues lo mismo va a hacer en YouTube. Los primeros videos van a ser como un poco más raros y ya finalmente uno se va familiarizando, se va acomodando y demás. Claro. Todo es de practicar la vida. Omar, y sabes que me faltó responder a la pregunta que me has hecho anteriormente, que es el tema de yo cómo cambio de rol, que creo que nos faltó Ya. responder como más a esa. Entonces ahí como vinculándolo a ello y bueno, respondiendo a lo que me acabas de preguntar, qué pena que de pronto estoy cambiando mucho de contexto, me Sí, pueden no te encontrar preocupes. Vieron como una plática, no te apures. perfecto. Me pueden encontrar en LinkedIn, pues, Santiago Portaflores, ahí me pueden encontrar. También tengo un repo en GitHub por si quieren revisar como los proyectos que he hecho. Ahí tengo algunas cosas de Machine Learning, otras cosas de ingeniería de datos. En caso de que quieran ver, pues, como codiguito que he tirado. No es el más bonito, yo tampoco soy el más teso, pues, tirando código, pero bueno, ahí pueden ver como cositas, yo como lo tengo estructurado. Otra cosa particular que les digo mucho en el GitHub es
porfa agreguen la descripción del repositorio y las tecnologías con etiquetas. Eso a mí me gusta mucho verlo porque yo puedo saber qué carajos tiene ese repositorio. Que el repositorio con nombre XYZ, Pokémon XYZ, pues yo por lo menos sepa que es una API, ¿no? O que por lo menos es, no sé, un servicio de web scraping o una ETL, no sé. O sea, pero por lo menos que yo sepa que, porque hay repositorios que uno se encuentra que uno dice, uy, ¿esto qué hace? Entonces uno ya después se va al lenguaje, pero toca leer todo el código y para poder entender qué se hace. Y lo otro que les recomiendo es tengan el README bien pulidito, donde especifiquen de, mira, esto es mi proyecto. Si quieren hacer un README bien pro, bien crack, que uno diga, uy, qué máquina que quiera este man, agreguen las decisiones que tomaron, las decisiones de diseño, las decisiones de arquitectura. Hay una plantilla que se llama muy bacana, ADRs, Architectural Decision Records. Implementen esos ADRs en su proyecto, linkeenlos desde el README y se van a ver como unos máquinas de la arquitectura para que el entrevistador, como yo, uno lea los ADRs y uno dice, este man sí sabe de trade-offs. Porque en los ADRs uno tiene que especificar trade-offs y demás. Bueno, ya les paso el enlace como las plantillas que hay, pero hay que especificar como trade-offs, cuál es la decisión, por qué se tomó la decisión, todo lo que uno ha explorado, pues como de, no sé, vamos a cambiar la base de datos. ¿Cuál base de datos miraste? ¿Cuáles son los trade-offs? ¿Por qué quieres cambiar la base de datos? ¿Cuál era el contexto y demás? Y eso yo lo he empezado, pues, vamos, tratado de empezar a implementar como equipo internamente para poder saber y poder tener trazabilidad de qué se hizo. Porque ya después uno llega y llega una persona nueva al equipo y dice, hey, mira, ya intentaron con Athena. Y uno le dice, sí, ¿y por qué no está utilizando Tina? Ah, yo no me acuerdo, es que eso fue hace como 3 años y no me acuerdo de por qué habían utilizado Tina, bajo qué contexto, si el contexto ha cambiado puede que a Tina ya sirva porque los problemas de la situación en la que estaban ya pasaron y ya le sirve más a Tina, uno nunca sabe. Pero entonces los ADRs lo que te ayudan es uno, a pues poder decirle al entrevistador que sabes trade-offs, porque ahí te van a tener que especificar trade-offs. Dos, que sabes cómo documentar temas de arquitectura, que también es una habilidad muy bacana de no tener, cómo documentar lo que uno está haciendo, que yo también creo que falta mucho, documentar, temas de documentación, cómo ser bueno documentando y documentar yo creo que se le da muy poquito impacto de importancia, pero eso a la final termina teniendo un impacto grandísimo en la escalabilidad y mantenimiento del proyecto, entonces téngale mucho cuidado a la documentación. Si quiere mejorar en algo, en este momento que sea documentación y temas técnicos, pero documentación particularmente, también metan la ficha ahí. Yo también tengo que mejorar mucho en documentación. Y lo otro es que también, también le das al entrevistador, pues, como saber que sabes utilizar un framework y sabes comunicar tu diseño de arquitectura. Otra cosa ahí de arquitectura, por si quieren, y Omar si algo me complementa ahí, a mí me gusta mucho utilizar el modelo C4, búsquenlo, C4 Model, me gusta mucho cómo se modela ahí en C4, las distintas vistas que hay y demás. También en los ADRs puede ir los dibujitos de C4 y demás. Pero bueno, sí, lo que les recomendaba particularmente es tengan en su repositorio la descripción, las etiquetas de qué se utiliza o qué lenguajes y demás, para poder saber, y que tengan el README bien bonito, describiendo todas las decisiones de arquitectura, las decisiones, trade-offs, demás, y tengan el README bien, bien, porque cuando yo veo un repositorio que me gusta, que se alinea bastante con la job offer, yo entro a ese repositorio y si el README no está tan bien, pues como que me pierdo un poquito porque toca ir a leer el código y entender qué se hizo. O la descripción, pero la descripción generalmente no es como tan larga por no poder especificar temas de arquitectura, decisiones y demás. Entonces, esa es como mi recomendación particular con eso de ahí, Omar. No sé si tengas como alguna otra recomendación para ellos. No, mira, puntualmente para proyectos comentaste el mito de, o más bien yo lo mencioné, el mito de tener 20 proyectos, mejor no. Si tienes uno documentado, correcto, en la forma correcta, aumenta mucho más las probabilidades. Y quería recalcar un tema que, jole, no me acuerdo del youtuber, es un youtuber que sabe de Python, pero no me acuerdo el nombre, pero lo que comentó es que uno a veces se centra mucho en el CV, que sí, es importante, pero también lo comentó como extra y que ha tocado ocasiones en las que si alguien tiene un buen repo o buen GitHub profile, también funciona como tu portafolio, así que eso, joder, se me olvidó la verdad el nombre, pero sí lo vi y dije, mira, pues uno empieza a tirar código y ver la actividad y tampoco abusar, no subir nomás un comentario y ver que aparezca el cuadrito, no, eso también es abusar, no se vale tampoco eso. Sí, Hay sí, que ser sí. honesto. Sí, otra cosa también que yo diría mucho y es que también tiene mucho que ver con lo de seniority que lo hablábamos antes y creo que ya llegamos a un popurrí de temas distintos, pero bueno, y es como tener en cuenta los commits. Hay una
hay una guía de commits, como estilos de commits, no me acuerdo cómo Vean. se llama, Commitisen creo que se llama, no me acuerdo, o no me acuerdo cómo se llama esa guía de commits, pero la idea del commit es tú tener un mensaje y que no sea simplemente como, hola, o commits que yo he visto como de un punto. No, también el commit, acuérdense que simplemente yo como le digo a otro desarrollador, a otro compañero mío, qué carajos hice en ese módulo y por qué cambié ese módulo. Entonces, a la hora de ustedes vayan a leer el código de otro, pues uno lo que hace es generalmente irse a los commits y de los commits pues uno puede ir a leer como el código, la diferencia. Pero pues tengan una buena estructura de commits o utilicen una guía de commits. Yo me acuerdo una, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Ya después la coloco en comentarios del video para que la lean. Les recomiendo mucho seguirlo. Pues por lo menos en mi equipo allá donde trabajo la seguimos y eso también dice mucho de vos como, pues, qué señorita tenés. Porque si finalmente tú lo que tratas de hacer es muy estructurado, por ejemplo, no sé si has visto el repositorio de FastAPI de Tiangolo, que lo que hace es que en cada commit coloca un stickercito, un emoji de qué hizo. Entonces, si es un tema de mantenibilidad, entonces coloca pues como un mal con una llave. Si es otro tema de bug fix, entonces coloca un insectico y demás. Eso lo que ayuda es a simplemente vos poder rastrear qué hiciste y ayuda bastante, demasiado. Entonces, le recomiendo mucho también pulir ese tema de los commits. Excelente, Santiago. No me queda nada más que agradecerte este tiempo. Si estás viendo aquí, espectador, invitado, o como se le puede llamar, si te quedaste hasta aquí este tiempo, te agradezco también. Estoy seguro que aprovechaste muchísimo el tiempo, sobre todo la experiencia aquí de Santiago. Y no me queda más que cerrar con este segundo podcast. Por favor, comenten si quieren más detalle de esto o si quieren centrarse en inteligencia artificial o algo que les haya interesado de aquel invitado Santiago, que estoy seguro que tiene mucho más que comentar, mucho más que aportar. Ahí para cerrar, yo también les digo, pues bueno, obviamente también como decía Omar, muchas gracias pues por la hora y media, no sé cuánto quedará pues de este video, ¿no? Por estar ahí pendientes. Lo otro también, Omar, es muchas gracias pues por invitarme al podcast. Y lo último que les quería mencionar es también, métanse en comunidades de Discord, aquí le voy a dar un shout a Data Wizards y demás, pues que es como la que yo estoy metido particularmente, Omar y yo estamos metidos ahí. Y también conecten con gente que ustedes vean pues que hace este tipo de iniciativas. Pregúntenle en LinkedIn lo que ustedes quieran, pregúntenle por correo, por GitHub, yo no sé, por el medio que ustedes quieran. Vean que Omar, por ejemplo, es una persona pues que es muy abierta a hablar en la comunidad de Data Wizards. Él da ahí por ahí consejos, tips. También Daniel, Eduardo, también yo algunas veces pues cuando tengo tiempo de responder, respondo ahí por la comunidad. Entonces, para pulir ese tipo de habilidades, también hagan mucho uso de este tipo de comunidades que la verdad ayudan demasiado, muchísimo, y se tocan temas, muchos temas técnicos, muchos temas de inteligencia artificial, de habilidades blandas, inglés, un montón de cosas. Entonces, les recomiendo también mucho hacer uso de este tipo pues, como herramientas. La comunidad es maravillosa. Si yo en mi momento, empezando en datos, hubiera involucrado en esto de comunidad, hubiera avanzado mucho más rápido en mi perfil de datos. Pero bueno, gracias ahí por el comentario, Santiago, por el cierre. Nada que, o sea, no al contrario, o sea, por el tiempo que terminaste dando y sobre todo los conocimientos que has aportado a la comunidad y al canal en particular. Ahora sí, cerramos desde los datos. Voy a seguir entrevistando a personas con experiencia amplia, tanto en software como en datos. Nos vemos en el siguiente episodio, perdón. Chao, chao. Chao.